Muy buenos días. Nos alegramos de saludarles en esta mañana. Saludamos o reiteramos el saludo a quienes nos siguen a través del canal de YouTube. Esperamos que Dios esté bendiciendo su vida a través de esta reunión. Quisiera en esta mañana invitarles a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, el Nuevo Testamento, el capítulo 13 y versículo 22. Este es un pasaje que trae alusión, un pasaje del Antiguo Testamento, del profeta Samuel. Pero aquí se menciona, se ratifica, porque de alguna manera es importante también para nosotros. Y en Hechos 13:22 dice así la palabra de Dios: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esta es palabra del Señor. Si nos preguntan sobre el rey David, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Para un niño que ha estado en la escuela dominical, inmediatamente aflora en la mente aquel joven que mató a un tremendo gigante que fue Goliat. Pero a nosotros que somos adultos y que de alguna manera hemos estado estudiando, estamos familiarizados con la Escritura, no hay dudas de que lo primero que se nos viene a la mente de David es su pecado. Recordamos a Betsabé y recordamos la víctima, ¿quién fue? Urías. Eso es algo que es propio del ser humano. Nosotros no olvidamos. Si no, preguntémosle a Caselli, no va por el penal que falló. Su mamá le dijo: no te preocupes, te va a olvidar. Hasta el día de hoy todavía está latente. Nosotros no perdonamos, no olvidamos. Independiente de nuestras opiniones, de nuestros juicios, porque juzgamos, por medio de este versículo que acabamos de leer, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, menciona nada más ni nada menos que a Dios mismo, testificando de David. He hallado a David y he visto su corazón y él hará todo lo que yo quiero. Qué tremendo, qué maravilloso sería que Dios dijera lo mismo de cada uno de nosotros. Y en el contexto de este versículo bíblico encontramos a Pablo y Bernabé, quienes habían llegado a la ciudad de Antioquía, ahí en la región de Pisidia. Era el día de reposo y entraron en la sinagoga, y Pablo valientemente se levanta y comienza a predicar de Jesús, de la fe, de la justificación, y en medio de su predicación menciona a David. A David, incluye a este rey. Amigos míos, hoy quisiera predicar sobre cómo agradar a Dios. Y lo primero que vamos a mencionar es que agradar a Dios, sin lugar a dudas, involucra obedecer. Muchos se esforzaron en el pasado por agradar a los hombres. Estamos en un año importante para nuestro país, hay elecciones y los candidatos ya comienzan a tratar de congraciarse con la gente, con el pueblo. Entonces comienzan los discursos, comienzan a ver las estadísticas, cómo van corriendo las competencias y qué es lo que tal o cual candidato pudiera hacer o decir para conquistar, para congraciarse entonces con la mayoría que pagará entonces ese agrado con un voto a final de año. Tenemos a Pilato en el pasado. Buscó congraciarse con la gente, pero terminó mal. Tenemos también a otros como Judas Iscariote, que buscó quedar bien con los maestros de la religión, con los sacerdotes de Jerusalén, y terminó mal. Pedro, en algún momento, por temor a morir, se congració con el pueblo negando a Jesús y terminó llorando
amargamente. Saúl, el predecesor, ya se me confundió, disculpen. El antecesor, voy a decir, ya, se olvidan las palabras acá. Saúl, el antecesor de David, buscó continuamente congraciarse con el pueblo. Constantemente. Quería estar bien con la gente. Y todos sabemos que lamentable y tristemente terminó mal. David, en contraste, obedeció a Dios en todo, aunque esto muchas veces jugó en contra de su popularidad en el mundo. En segundo libro de Samuel 5:19 dice que David, antes de ir a la guerra, consultaba a Dios. Yo no sé cómo hoy en día tomamos nuestras decisiones, pero me atrevería a decir que todavía hay gente como David que antes de tomar una decisión ora a Dios, pidiendo su dirección. En el Salmo 119, 10 al 11, vemos a David guardando la ley de Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Era la oración constante de David. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Había un propósito, un objetivo en el corazón de David y era obedecer a Dios en todo. Y Dios mismo, en primer libro de Reyes 15:5, testifica de David, diciendo: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, excepto cuando pecó con Betsabé. En todo lo demás David obedeció a Dios. Por lo tanto, mis amigos, el tener este propósito en nuestro corazón de obedecer a Dios nos llevará, sin lugar a dudas, a agradar el corazón de Dios. Y esto no significa que seamos perfectos, porque la perfección no la vamos a alcanzar hasta que estemos con Cristo en su gloria. Es cierto, David pecó, ya voy a hablar de eso. Pero en su corazón estuvo siempre latente este objetivo de querer agradar a Dios por sobre todas las cosas. El agradar a Dios traerá consigo consecuencias positivas en nosotros. David es recordado hasta el día de hoy como el rey más importante de toda la historia de Israel. Dios le dijo que mate a todos los gigantes y mató a todos y cada uno de los gigantes. No dejó uno solo sin que lo haya matado. Conquistó pueblos, expulsó pueblos también para resguardar al pueblo de Israel, para que este pueblo sea íntegro delante de Dios. Y esto, por supuesto, no era popular ante el mundo. Pero, ¿cuál era el propósito de David? No le importó mucho la opinión de la gente, sino que lo que más le importaba a él era la opinión de Dios sobre su propia vida. En el libro de Apocalipsis nos encontramos con algo que es fuertísimo, y es que la Biblia dice en Apocalipsis que todo hecho que nosotros protagonicemos en este mundo está siendo registrado en el libro de la vida. Y un día todos seremos juzgados, hasta nosotros, con la diferencia que nosotros, por nuestra fe en Cristo, no seremos condenados. Pero ahí están todos y cada uno de nuestros hechos también. En segundo lugar, agradar a Dios involucra dar a Dios la gloria siempre. Una de las solas de Lutero fue soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Y observamos en las palabras de David lo que hay en su corazón. En el primer libro de Samuel 17:26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, y aquí viene esto que a mí me gusta mucho, dice:
¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es decir, no es que David simplemente haya sido valiente, sino que lo que había en su corazón era un celo por resguardar la gloria de Dios siempre. Que todo Israel y que todo el mundo sepa y sea consciente de que el único que merece la gloria en todo es el Dios único y verdadero, el Dios de Israel. En el corazón de David había un celo por la gloria del Dios viviente. No buscaba quedar bien con los demás, no buscaba fama, no buscaba la aprobación de la gente. Amaba por sobre todas las cosas a Dios y no podía tolerar que este filisteo hablara con prepotencia contra los escuadrones del Dios viviente. Es decir, lo que brotaba en la boca de David era lo que estaba en su corazón. Jesús dijo en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Si en tu corazón hay amargura, tu boca destilará amargura. Si en tu corazón hay prejuicios, tu boca también declarará prejuicios. Si en tu corazón hay cosas desagradables, tu boca también será desagradable. Pero en el corazón de David brotaba de manera natural a flor de labios la gloria para Dios siempre. Dios en este tiempo busca a hombres, mujeres, a jóvenes, señoritas, que busquen obedecer a Dios, pero que también siempre en todas las cosas le rindan a Él la gloria en todo. Por supuesto que las demás personas también tenían una opinión acerca de David. En el capítulo 16 del primer libro de Samuel, leemos que, por todos conocidos, llega el profeta a la casa de Isaí mandado por Dios. Dios no le dio detalles exactos de quién iba a ser el sucesor de Saúl, pero sabía por orden de Dios que el sucesor del rey estaba en la casa de Isaí. Y ahí en el capítulo 16 del primer libro de Samuel nos encontramos con esta escena cuando el padre, ignorando completamente a David, lo manda al campo a cuidar el rebaño, las ovejas, y presenta a sus otros hijos. Buena pinta, altos, esbeltos, buenos para la guerra, valientes. Y uno de ellos, el mayor, llamó la atención a los ojos del profeta. Es decir, quienes predicamos, lideramos, aconsejamos, muchas veces también nos podemos equivocar cuando frente a opiniones que tengamos de la gente, porque nuestras opiniones son muy subjetivas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos una imagen de alguien o nos han dicho algo de una persona y ya nos quedamos con eso, como decimos en buen chileno, con la bala pasada, con prejuicios, hasta que nos corresponde conocer a esa persona? Y nos damos cuenta de que esa persona dista bastante de lo que nos dijeron o de la imagen que proyectaba, ¿verdad? Y los chilenos somos buenos para eso, prejuiciosos. El padre lo manda al campo y el profeta se cautiva con la imagen del hijo mayor. Sin embargo, todos sabemos la historia que uno a uno fueron siendo descartados por la voz de Dios en el corazón del profeta, hasta que entonces el profeta hace la pregunta: ¿y no tienes a ningún otro hijo? Porque ninguno de estos que me has presentado es. Y ahí Isaí dice: bueno, hay uno que está en el campo, uno que está cuidando ovejas, ese es el único que me queda. Ese era el escogido por Dios. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel, también en el versículo 28, nos encontramos con la opinión de los hermanos de David acerca del mismo. ¿Sabe cuál era la opinión? La resumo: soberbio, malo, irresponsable. Esas eran las etiquetas que los hermanos de David tenían de él. No sé, a lo mejor aquí le estoy hablando a alguien o a las cámaras a la distancia, en unas horas más, alguien escuchará
Y probablemente usted se siente identificado con lo que le sucedió a David antes de ser ungido por Dios. Estaba etiquetado. No sé qué etiquetas le han puesto a usted. Yo por lo menos sé las etiquetas que a mí me pusieron, sobre todo cuando era adolescente. Hay marcas en nuestra vida positivas y también otras que no son tanto. Y la gente antigua, bastante dura era con sus palabras de pronto, ¿cierto? No sé qué han dicho de ti, qué etiqueta te han puesto, pero tengo una buena noticia. Dios rompe con todas esas etiquetas, porque Dios tiene una opinión que es verdadera, que no es humana ni subjetiva, es la voz más objetiva que podemos encontrar. Y Dios tiene una opinión de ti y de mí, y eso es lo que importa. Probablemente te sientas maltratado, discriminado, postergado, no lo sé. Pero hoy Dios está mirando tu corazón. Tu corazón. En el capítulo 16, versículo 6 del primer libro de Samuel dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está tu ungido. Y voy a resumir al versículo 7. Porque es Dios quien le habla al profeta, le dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿dónde mira Dios? En el corazón. Es importante que tu corazón y mi corazón no se corrompan por nada, que nuestro corazón sea íntegro delante del Señor, porque el análisis de Dios no es el mismo análisis del hombre. ¿No se goza en eso usted? En tercer lugar, agradar a Dios involucra tener el corazón de Dios. Y David tenía este corazón, tenía un corazón de pastor. Todos podemos leer en el primer libro de Samuel 17 que por amor a las ovejas de su padre, David arriesgó la vida enfrentándose a animales feroces como el león, como el oso, todo por resguardar, por amor a esas ovejas que estaban bajo su cuidado. El corazón de un pastor. No estoy hablando de quienes alguna vez fuimos apartados y consagrados al ministerio pastoral. Estoy hablando de cada cristiano, cada creyente. Debemos tener un corazón de pastor que ama a todos por igual, sin discriminación. Qué bueno es escuchar el testimonio de los pastores que hoy nos visitan. Qué bueno que hay ministerios que llevan la esperanza en medio de la gente que ha perdido la esperanza. Que ha perdido la esperanza en los gobiernos, en el Estado, en la gente. Qué bueno llegar con el brazo de misericordia que la iglesia siempre debe tener. Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. Tener un corazón de pastor es dolerse con los que se duelen, pero también alegrarse con los que se alegran. Aunque muchas veces te rompan el corazón. Alguien dijo por ahí que el amor se entrega gratuitamente, no pide nada a cambio. El amor se da simplemente, no podemos comprarlo, no podemos adquirirlo, no podemos transar un bien para que nos amen. Simplemente se ama y punto. Y Dios nos ha amado así, como un buen pastor. No le importó todas las barbaridades que dijimos con nuestra boca, no le importó a Dios los pecados que cometimos, no le importó a Dios la arrogancia que hubo en nuestra alma. Dios nos ha amado por igual y entregó a su Hijo para derramar su sangre por el más vil pecador de este mundo. Eso es algo que a la gente común y corriente le cuesta entender. Le cuesta mucho.
Conocí el caso de un capellán de ejército, no voy a contar detalles para no herir ninguna sensibilidad. Pero ese capellán de ejército, capellán evangélico, fue movido para hablarle a uno de los hombres que ostentaba el poder aquí en este país, nuestro país. Y él tuvo miedo, porque quien ostenta autoridad muchas veces inspira ese miedo. Pero el Señor lo inspiró, lo llenó de su Espíritu Santo y fue a hablarle del Evangelio. No voy a decir quién es. Si usted quiere preguntarme ahí en el café, a lo mejor le puedo decir, pero no aquí. Un simple capellán evangélico de ejército. Señor, no puedo ir, no, tengo miedo. ¿Cómo no me va a recibir? Anda, era la voz del Espíritu. Háblale. Y él pudo testificar después a todos nosotros. Le predicó el Evangelio. Dice que cuando antes de o al golpear la puerta, le temblaban las rodillas, pero cuando se abrió la puerta, Dios lo llenó del Espíritu Santo. Tomó control de sí mismo y predicó el Evangelio con poder. Y ese hombre lo escuchó y dijo amén al final. Así que ahí hay un misterio. ¿Habrá sido salvo o no? No lo sé. Pero sí puedo decir que este hombre fue movido por un corazón pastoral, porque hasta el más vil pecador, hasta el hombre más malo del escenario de esta tierra, merece el amor de Dios. Tenía un corazón David leal, derecho, reverente, fiel. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl mientras éste le perseguía. ¿Cuántos han leído esa historia? Tuvo la oportunidad de matarlo. De hecho, uno de sus consejeros cercanos le dijo: aquí tiene la oportunidad, mátalo. Querido amigo y hermano, si tú tienes un corazón de pastor, si en tu corazón está el corazón de Dios mismo, porque en esto consiste que David haya tenido o haya sido un hombre conforme al corazón de Dios. Mírese esa palabra, conforme significa con la forma del corazón de Dios. Si en ti está la forma del corazón de Dios, tú vas a tener la oportunidad, Dios te va a dar la oportunidad de que esté en tu control y en tu poder hacerle o no daño a quien alguna vez te hizo daño. A mí me ha pasado un par de veces, no puedo decir que siempre, pero un par de veces, perdone la expresión que voy a usar, se ha dado vuelta en la tortilla. Uno ha estado sobre mí y de repente, ¡pup!, yo estoy sobre él. Y somos probados si tenemos o no el corazón de Dios en nosotros. ¿Qué hace el corazón humano? Venganza. ¿Sí o no? Él me la hizo, ahora entonces yo también se la voy a hacer. Ojo por ojo, diente por diente. Ahí están los pueblos del Medio Oriente aplicando esa ley. El que me la hace, me la paga. Pero el que tiene un corazón de pastor, el corazón conforme al corazón de Dios, no hace venganza, sino que hace la misericordia. Y David perdonó a Saúl innumerables veces, y hasta el último instante de la vida de Saúl, David siguió reconociendo que él, el mismo que le persiguió para matarlo, el mismo que lo mandó a matar en más de una ocasión, en los labios de David seguía siendo el ungido de Jehová. ¡Qué lealtad! Un hombre derecho. Tenía también un corazón restaurador. Mire, si usted puede cantar, podemos cantar. Yo cantaba también en el coro cuando era. Podemos tocar un instrumento, podemos predicar lindo, podemos aparentar, proyectar una imagen. Pero si en nosotros no hay un corazón restaurador, no está nuestro corazón conforme al corazón de Dios. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, nos encontramos con este hecho, yo diría, uno de los hechos más importantes protagonizados por David. Había muerto Saúl, había muerto el hijo de Saúl, Jonatán,
La casa real de Saúl había sido completamente deshabitada, había sido destruida, y hasta hay un cantante cristiano que hizo una canción que a mí me gusta mucho sobre este episodio de la Biblia, del segundo libro de Samuel, porque David pregunta y dice: ¿hay alguien de la casa de Saúl al cual yo pueda hacer misericordia? Y responde uno: sí, Señor, hay uno. Es minusválido, está mal, se llama Mefiboset. Y todos conocemos la historia, lo que hizo David con Mefiboset. Le dice: no tengas temor, porque a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. No hubo venganza, hubo misericordia, hubo restauración. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado que a quien fue alguna vez un contrario, un enemigo, sobre todo con todo el respeto que merecen las damas, son bastante rencorosas. Y a lo mejor en alguna ocasión Dios le va a poner o le ha puesto en esta situación que la misma persona que le hizo daño, usted ha tenido que hacerle misericordia. Cuesta, claro que sí, pero ahí está el trabajo del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque va a llegar un momento, si somos conforme al corazón de Dios, en que vamos a tener que aplicar la restauración para quien alguna vez nos perjudicó o nos puso obstáculos. Tenía también David un corazón humilde ante Dios. No hay ninguna diferencia entre David y Saúl porque ambos pecaron, hasta ahí todo igual. Los dos pecaron, pero ¿qué hizo diferente David a Saúl? La diferencia la marcó lo siguiente, voy a hacer brevemente un resumen. Todo esto está en el primer libro de Samuel, capítulos 13 al 15, usted lo puede estudiar en casa. Saúl no tenía paciencia. En algún momento esperó al profeta que llegara para hacer sacrificio, porque el profeta también era sacerdote, pero como vio que la hora pasaba, como vio que no llegaba el profeta, entonces él se apresura y él mismo, siendo un hombre derramador de sangre, como rey, como soldado, no le estaba autorizado a ofrecer sacrificio delante de Dios, pero él se apresuró, se puso entonces la túnica de sacerdote y él ofreció un sacrificio. Y eso fue abominación ante los ojos de Dios, porque quien tenía que ofrecer el sacrificio era el profeta. O sea, no tenía paciencia. Ojo con los que tenemos poca paciencia. Tenemos que trabajar eso. No obedeció completamente a Dios. Dios le dijo: elimina a todos los amalecitas. Y él negoció con el rey. Se quedó con las vacas más gordas, más importantes a la vista. Consultó a una adivina en vez de ir al profeta, porque el profeta no le hablaba de parte de Dios, entonces buscó otra voz. No sé a qué voces buscas, pero he vivido momentos en mi vida, perdone que sea tan autorreferente, pero sirve esto para quien a lo mejor puede estar viendo lo mismo. Han habido episodios en que Dios simplemente no nos habla. ¿Le ha pasado a usted? Hay un silencio. Y pueden pasar días, meses, Dios no habla. ¿Qué hacemos cuando Dios no habla? Simplemente lo que el Salmo dice: guarda silencio ante Jehová, espera, confía en Él, Él hará. Pero no te apresures a buscar una voz diferente a la voz de Dios. En todas las caídas, y aquí viene esta gran diferencia, en todas las caídas, Saúl nunca reconoció sus pecados. Nunca leemos a Saúl diciendo: he pecado, fallé, sino que
con argumentos justificaba sus caídas. Cuando por fin reconoció en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30, cuando por fin Samuel leemos que de sus labios dice que pecó, y todos podríamos haber dicho por fin, resulta que rápidamente bajamos los brazos porque había una intención. Y le dice al profeta, por favor, valídame ante el pueblo. Es verdad, pequé, pero te ruego que me valides ante el pueblo. No quería quedar mal con la gente. Esa era la intención de reconocer su pecado. David, en cambio, cuando fue confrontado por Natán, las primeras palabras que brotaron de su boca fue, es verdad, pequé contra Jehová. Y todos sabemos que escribe después el Salmo 51. ¿Lo ha leído? Léalo en su casa. Toda la profundidad de lo que vivió David por haber pecado, lo escribe. Y entre otras cosas tan maravillosas que aparecen en ese Salmo, el Salmo 51 es un modelo para que nos arrepintamos si hemos pecado. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Luego agrega esto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tal vez nosotros cuando leemos esto simplemente lo leemos como una historia o no tiene la misma dimensión que cuando nos trasladamos y somos capaces de empatizar con lo que David está viviendo, con lo que David está sintiendo. Oiga, en él había un profundo arrepentimiento. Palpó y vivió el dolor de haber pecado. Cuando alguien ya no se duele por pecar, es porque el Nuevo Testamento dice la conciencia se cauterizó. Pero ¿quién está en comunión con Dios a pesar de los errores? Si comete un error, un pecado, sentirá el dolor, el peso, se arrepentirá, volverán a causarse, como lo hizo David. Quiero concluir diciendo, Hechos 13:22 es uno de los versículos, yo sé que toda la Biblia es cautivante, pero este pasaje bíblico realmente a mí cautivó mi corazón. ¿Cómo es que Dios puede llegar a decir esto de una persona, un hombre, una mujer, conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero? Es probable que en esta mañana usted haya buscado otras alternativas, otros caminos para agradar a Dios. Pero ya mencioné estos tres, se pueden mencionar muchos más elementos. Obedecer a Dios, darle a Él siempre toda la gloria en todo. Y en tercer lugar, tener un corazón de pastor. Un corazón que restaura, un corazón que perdona. Es difícil perdonar. No sé cuántos leyeron a Ercilla, pero Ercilla nos criticó harto a los chilenos por las mezclas que tenemos. Y dijo que éramos una casta rebelde. ¿Cierto? No sé si leyeron esa parte. ¿Quién lo leyó alguna vez? Vengativos. Nos quedamos con la bala pasada, nos cuesta dar vuelta a la página. Pero antes de ser chilenos, somos ciudadanos de un reino superior. Y el Espíritu de Dios tiene que seguir trabajando en nosotros. Miren, muchos se ríen igual que yo, se nos brota que algo nos está llegando. Dios tiene que trabajar en nosotros. Este es el tiempo, y con esto voy a terminar, este es el tiempo en que Dios busca hombres y mujeres conforme a su corazón, porque hoy en día la sociedad
necesita un mensaje restaurador, un mensaje que libere, un mensaje auténtico, un mensaje radical, que llegue al alma de las personas. Que el Señor nos ayude, que esta iglesia sea una iglesia restauradora, una iglesia que obedece a Dios, una iglesia que tiene un corazón restaurador. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Queremos orar, Señor, para que tú, a través de tu Espíritu Santo, puedas obrar en nuestros corazones. Que al mirarnos, Señor, tú puedas encontrar en nosotros esta tremenda cualidad que hubo en David, un hombre conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, a conducir nuestra vida de acuerdo a tus preceptos y no de acuerdo a nuestros preceptos. Señor, gracias porque tú estás en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén.